Bien, ahora sí, síntesis de alquenos vía reacciones de eliminación. Acá a la izquierda dice 1. Deshidrohalogenación de haluros de alquilo. Es aquí una de las primeras y más grandes estrategias para poder sintetizar un alqueno. Como el nombre lo dice, deshidrohalogenación implica eso, el retirar el halógeno de la estructura, retirar halógeno. Y cuando decimos halógeno, estamos pensando en cloro, bromo, yodo. Retirar el halógeno de la estructura. Bueno, ¿y cómo lo retiramos? Con la acción de una base, pero la base no retira directamente el halógeno. ¿Qué cosa retira la base? La base retira el protón adyacente en la posición alfa. Entonces, si X es el halógeno, ahí al lado tenemos la posición alfa y la base captura el protón de la posición alfa, ya sea por un mecanismo E1 o E2. Ya sabemos que si fuera un E2, inmediatamente de forma concertada, en una eliminación antiperiplanar, se elimina el grupo X. Vayan estudiando clase a clase, recuerden que esta materia es acumulativa, así que mi consejo es que vayan repasando clase a clase. Este es un curso que demanda muchas horas de estudio personal fuera de la cátedra. Entonces, esa sería la reacción de deshidrohalogenación. A eso se refiere, o sea, es básicamente hacer la eliminación, ya sea la eliminación E1 o la eliminación E2. No olviden que acá en el alqueno formado, este es un ejemplo ilustrativo, básico, ¿ya? El alqueno formado, no olviden que vamos a tener que analizar que pueden haber varios estereisómeros, entonces vamos a tener un producto mayoritario y uno minoritario. Vamos a tener el producto Zaitsev, en muchos casos, no siempre, ¿no es cierto? Y otras veces el anti-Zaitsev, ¿ok? ¿Por qué venía dado eso? Por formar el alqueno cinético o el termodinámico, ¿ya? Entonces, no olviden eso, que hay más de una posibilidad. Ustedes dirán, pero si es E2 con un requisito antiperiplanar, claro, ahí casi siempre da uno solo, porque para que la reacción E2 en particular ocurra, el requisito era que la disposición diedro fuera de 180 grados. Diedro, 180 grados, entre el grupo X y el X y el protón que van a salir. Tiene que haber una disposición diedra de 180 grados. Entonces aquí ya hay menos probabilidad de que se forme una mezcla de productos. Vamos a ver varios casos puntuales en todo caso. Segunda gran estrategia, y hasta el día de hoy es así, ya para sintetizar un alqueno, la deshidratación de alcoholes. Y cuando hablamos de deshidratar, significa que se va a perder una molécula de agua dentro de la estructura. Va a haber pérdida de una molécula de agua, va a salir esa agua, eso genera un incremento de la entropía S del medio. ¿Okay? Por eso que decimos que deshidratar va a ser un proceso favorable, siempre y cuando se haga mediante el uso de calor y medio ácido. Tiene que ser así porque el protón ácido es el que protona al hidroxilo para formar la molécula de agua intramolecular que finalmente sale como menos H2. Eso es lo que significa este menos acá, que sale la molécula de agua. Y el calor es necesario para que se produzca la ruptura del enlace carbono-oxígeno. Sin calor no va a haber ruptura del enlace. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y este protón entonces protona literalmente al hidroxilo? Claro que sí, vamos a ver varios mecanismos, pero ya es evidente para todos nosotros de que acá va a haber una protonación. En base a lo que vimos la clase pasada, sabemos que el hidroxilo se comporta anfotéricamente, en este caso como una base de Lewis, captando el protón, formándose el agua intramolecular, H2O, que posteriormente sale porque este protón adyacente de la posición alfa es devuelto al medio con eliminación. Se forma el doble enlace entonces, se libera agua y el protón vuelve. En otras palabras, el protón que estamos empleando en este proceso es, dice ácido, ¿no es cierto?, pero es un ácido catalizador. El protón es catalítico. ¿En qué sentido es catalítico? No necesariamente en la cantidad, sino en cuanto a que se regenera en el proceso. Se gasta uno, pero se devuelve uno. Se gasta uno en protonar el hidroxilo, en formar una molécula de agua intramolecular y se devuelve al medio, o sea, se recupera al tomarlo de la posición alfa del alcohol. La otra forma de eliminar un alcohol, podríamos decir 2.1 acá, si así lo quieren. La otra forma de eliminar un alcohol es mediante la formación
Claro que sí, el protón es captado por el hidroxilo y esta molécula de agua que se forma es eliminada. Pero aquí yo no estoy mostrando el mecanismo con lujo y detalle. Es igual que el mecanismo que vimos en la clase pasada cuando estudiábamos la síntesis de cloruro de terbutilo. Ya cuando estudiábamos la síntesis de cloruro de terbutilo era muy parecido porque, ¿qué es lo que pasaba? El terbutanol se protonaba. ¿Y qué pasaba después? Salía la molécula de agua y entraba el halógeno. Ahora, en vez de entrar un halógeno acá, lo que va a ocurrir es que este protón va a ser captado por el agua del medio, se forma un doble enlace y se pierde la molécula de agua. ¿Ya? Pero vamos a hacer varios mecanismos, pero insisto, esto es muy parecido a lo que ya vimos la clase pasada, así que vayan repasando clase a clase los mecanismos vistos. Y miren, el 2.1 ahí como al margen ya sería formación de, para eliminar un alcohol, formación de tosilatos, bueno, sería de O-tosilatos. Formación de oxígenos tosilatos. Esa sería una de las últimas grandes estrategias para poder eliminar un grupo hidroxilo de la estructura. Ustedes dirán, y cuando el hidroxilo es eliminado, ocurre la reacción de eliminación, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. ¿Ya? Particularmente las eliminaciones se favorecen cuando nosotros tenemos una base en el medio. Si usted tiene un medio de otro tipo, ya el medio ácido no requiere la formación de un tosilato. Para que esto pueda llevar al alqueno, yo requiero de una base fuerte no nucleofílica. Porque si acá tenemos un nucleófilo, el nucleófilo va a actuar y va a predominar la reacción de sustitución nucleofílica. Entonces, si por ejemplo ya quisiéramos ilustrar ese último punto solamente, ya ese último punto. Y si tenemos el siguiente compuesto, entonces, nótese que acá hay un centro quiral, pero no voy a hacer ninguna mención de la estereoquímica del sistema. Ya vamos a trabajar con la mezcla racémica, hay un carbono quiral ahí, es un carbono de tipo secundario y tiene un elevado impedimento estérico. Porque este carbono está conectado a un bencilo, o sea, un benceno con un CH2, está conectado a un metil, lo que le deja muy poco espacio para ataques nucleofílicos. El hidroxilo per se, ¿por qué tenemos que derivatizarlo con estas estrategias cuando queremos eliminar? Porque el hidroxilo per se es un mal abandonante. ¿Por qué el hidroxilo es un mal abandonante? Porque si abandonara la estructura, abandonaría como OH-, o sea, es un grupo de elevada dureza química. Es un grupo que concentra la carga negativa y no la estabiliza bien. El oxígeno es muy pequeño de radio y la carga negativa está aglutinada en ese oxígeno que es muy reactivo. O sea, este grupo que estamos eliminando acá es un grupo reactivo. No es un grupo de baja energía potencial, es un grupo de alta energía potencial y es por eso que este grupo, al ser eliminado, no es el mejor abandonante, no va a salir fácilmente de la estructura y para ello lo vamos a derivatizar, haciendo reaccionar este alcohol con el siguiente cloruro de sulfonilo. Entonces, este compuesto que está acá, cloruro de tosilo, se caracteriza porque, en primer lugar, es un grupo, número uno, es un grupo fuertemente electrofílico, es un electrófilo. Y en segundo lugar, es oxofílico. ¿Dónde? ¿En qué átomo es electrófilo y oxofílico? En el azufre. El azufre es el átomo que está conectado a 3 átomos electronegativos, 2 oxígenos, un átomo de cloro, y por lo tanto es él el que tiene una alta tendencia a ser atacado. Además, dentro de esta estructura tenemos que hay un cloruro que puede actuar como muy buen grupo abandonante. Entonces tenemos ahí dentro de la misma estructura que hay un grupo abandonante, un Ga, ¿ok? Un grupo abandonante. Entonces, este azufre oxofílico va a tener una gran tendencia a formar un enlace covalente con el hidroxilo que tenemos acá.
Para que la reacción transcurra, es habitual el empleo de algún tipo de base dentro del medio. Te dirán, ¿qué base podemos emplear dentro del medio? Bueno, cualquier tipo de base no nucleofílica. Voy a seguir aquí abajo. Ejemplo, trietilamina. ¿Ya? Trietilamina, una base no nucleofílica de alto impedimento estérico, que dicho sea de paso es una base líquida, así que se mezcla muy bien con el disolvente que empleemos para hacer la reacción. ¿Qué disolvente podemos emplear? Sirve cualquier disolvente orgánico que sea neutro y que solubilice bien cualquiera de estas cosas. Cuando digo neutro me refiero a que no tenga un carácter nucleofílico o electrofílico. Ejemplo, podemos ocupar tetrahidrofurano como disolvente, cuya estructura es un éter cíclico de 5 que tiene muy buena solubilidad por todos los compuestos orgánicos. Es un excelente disolvente. La reacción entonces transcurre de la siguiente forma. Ataque nucleofílico de parte del hidroxilo al azufre. Siempre la flecha va de nucleófilo a electrófilo, no lo olviden. Ruptura heterolítica del enlace azufre-cloro, llevándose el cloro el par electrónico. El cloro es un átomo blando, de blandura química, o sea, puede estabilizar muy bien la carga negativa porque es un átomo grande, voluminoso, y se va a formar entonces un enlace covalente entre el oxígeno y el azufre. Y vamos a tener el siguiente intermediario de reacción. Nótese que de manera inmediata el protón del alcohol no es expulsado de la estructura. Entonces tenemos que acá hay un hidroxilo, hay un metil, CH3, tenemos que hay un OH, y este OH con carga positiva ahora queda conectado al átomo de azufre. El átomo de azufre tiene 2 enlaces a oxígeno, ha perdido un cloruro y el resto de la estructura es el benceno con el grupo metil aquí al final. ¿Ya? Bien, entonces ahora nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el grupo abandonante? El grupo abandonante todavía no ha sido formado, tenemos que hay un oxígeno positivo. Bueno, para eso la tritilamina del medio, que puede estar en exceso, captura el protón del oxígeno dejándolo neutro. Una pregunta conceptual sería, bueno, ¿y no puede el cloruro? Es que el cloruro es muy mala base. Entonces, como es mala base, técnicamente, claro, yo podría decir que un cloruro va a captar el protón y se va a formar ácido clorhídrico, pero como es mala base y está en poca cantidad, la base en exceso sí puede captar ahora el protón para dejar este oxígeno neutro. Entonces, captura protónica y par electrónico sobre el oxígeno. Ahora vamos a tener que el oxígeno va a quedar completamente neutro. Entonces, fruto de esto, continuamos abajo. Claro, la base, la trietilamina, es la que está haciendo la captura del protón. Se va a formar entonces cloruro de trietilamonio. Entonces nuestro oxígeno queda neutro. Acá tenemos el sulfona, ¿no es cierto? El grupo sulfona. Aquí tenemos el benceno y el grupo metil. La base es la trietilamina, ¿ya? El THF es el disolvente, ¿ok? THF es el disolvente, TA, trietilamina, es esto, la base con 3 grupos etil conectados a un nitrógeno. Es una base no nucleofílica porque tiene mucho impedimento estérico encima de ella, y es buena base porque es un líquido, dijimos, se disuelve muy bien en el medio. Entonces esta base captura el protón, el oxígeno queda neutro con sus 2 pares electrónicos y se forma cloruro de trietilamonio, más el alcohol derivatizado. Entonces, aquí está el punto. Resulta que lo que hemos formado, este oxígeno conectado a todo el resto, es un excelente grupo abandonante. Entonces, todo eso ahora es el nuevo grupo abandonante. Y este grupo abandonante que hemos formado se puede abreviar como O-TOS, que significa oxígeno tosilado. Un oxígeno de alcohol que está conectado a tosilo, a todo el resto de la estructura. Entonces, esto
por así decirlo, se comporta, todo este grupo en color verde, se comporta como un pseudo halógeno. Pasaría por mismo proceso, perdón, de... Claro, exactamente, porque ahora todo eso es como una especie de halógeno y por lo tanto se repite el proceso pensando, imagine que esto fuera un bromo o un cloro, va a ser un grupo abandonante. Entonces esto ahora puede salir. El punto es que este intermediario que hemos generado es un intermediario aislable, entonces esto lo podemos separar ahora de la reacción. Como es aislable lo podemos purificar, dejar a un lado y hacer reaccionar ahora con lo que queramos. Entonces alguien podría decir, bueno, lo podemos hacer reaccionar con un nucleófilo para que ocurra una sustitución nucleofílica sobre este carbono. Sí, ya, pero la sustitución nucleofílica aquí va a ser bien difícil porque el carbono tosilado es un carbono con un alto impedimento estérico. Es un carbono que ahora, aparte de ser secundario con estos grupos voluminosos, tiene como abandonante un grupo muy voluminoso. Entonces, por donde lo veamos, este es un carbono con mucho impedimento estérico. Lo que íbamos a hacer es la reacción de eliminación. Entonces, este lo vamos a copiar y lo vamos a hacer reaccionar a continuación. Ya, ¿con qué lo podemos hacer reaccionar ahora para que haya una eliminación propiamente tal? Para que haya una eliminación propiamente tal, tenemos que hacerlo reaccionar, lo voy a volver a pegar, ya, sigue, ahí está. Lo vamos a hacer reaccionar ¿con qué cosa? Con una base. Ya, tiene que hacerlo reaccionar con una base para que la base capte un protón de alguna parte. Entonces, una vez aislado, separado, ahora en una segunda etapa, hacemos reaccionar esto con una base fuerte. Por ejemplo, podríamos hacerlo reaccionar con un alcóxido, como, por ejemplo, etóxido de potasio, utilizando etanol como disolvente. Entonces, el etanol, ojo, esto es el disolvente. Arriba está la base. Arriba, el etóxido ya de potasio, esta es la base fuerte. ¿Por qué es una base fuerte? Porque tiene un pKa de 16. No olviden que los alcoholes tenían un pKa de 16. Entonces, la base fuerte actúa con ese valor de pKa. O sea, es una base muy potente, es una base poco nucleofílica. La carga está muy concentrada en el oxígeno. El oxígeno es muy, muy rápido para captar protones, para formar así un etanol neutro. Entonces él quiere captar un protón para transformarse en un etanol. Esta es una base de tipo sal orgánica. El oxígeno está aniónico, el potasio está catiónico. Por lo tanto, la pregunta es, ¿de dónde saca el protón, profesor? Bueno, ya dijimos, si este es el abandonante en la posición alfa, cualquier posición alfa, aquí tengo esta alfa y tengo esta otra alfa, de cualquiera de esas dos posiciones podemos retirar un protón. No olvide usted que ahí hay dos protones en esta posición alfa de acá hay dos protones, acá tengo tres protones, entonces de cualquiera de las dos puedo sacar un protón vía E2 para formar el doble enlace. Ahora usted dirá, ¿y esto no puede salir vía E1? Es poco probable ya que esta ruptura ocurra vía E1, lo más probable es que ocurra vía E2, o sea, una eliminación concertada. Por lo tanto, para ilustrar el proceso, el mecanismo, si nosotros dibujamos la base desarrollada es CH3, CH2, oxígeno, y el oxígeno ¿qué carga tiene? Negativa, es un anión. Por lo tanto, usted puede captar el protón, ya sea de aquí abajo podemos tomar un protón que se elimine y que se vaya a este grupo resonante, o bien podemos tomar el protón de la otra posición, alfa también, tomar el protón, formar el enlace doble y que se vaya, ¿no es cierto?, este oxígeno resonante. Entonces, tenemos esas dos formas de captar el protón y por lo tanto se van a formar dos alquenos posibles. ¿Ya? Así que un segundo para que lo copien y analicen un poco ahí en su mente lo que estaba ocurriendo. Y traten ustedes de dibujar ahora los productos de esa reacción. Ya está hecho el análisis, vean los enlaces que se están rompiendo y formando, traten de formar los productos de la reacción. Así que un segundo de pausa para eso. Bien, entonces veamos cuáles son los productos, veamos si llegamos todos a lo mismo. Los productos posibles son, vamos a hacer un zoom para que quede ahí la imagen.
Para formar un alqueno sí, porque si usted ocupa un nucleófilo no básico va a tener la sustitución, ¿ya? Y como no queremos la sustitución, estamos ocupando una base para formar el alqueno de eliminación. Por lo tanto, acá tenemos que un alqueno posible es así, o bien podríamos tener hacia el otro lado, dado que partimos con una mezcla racémica. Como comenzamos con una mezcla racémica, aquí podemos obtener los dos, ya el E y el Z. Entonces acá tenemos el E y acá tenemos el Z, más el alqueno hacia afuera. O sea, tendríamos esta disposición. Ahí. Y ese no es ni E ni Z. No le pregunté. Cuando decimos Zaitsev, nos referimos siempre al alqueno más sustituido. Entonces, por ejemplo, acá el anti-Zaitsev sería el último, porque tiene 3 hidrógenos directamente conectados al doble enlace, mientras que los otros tienen 2. ¿Cierto? Tenemos un hidrógeno ahí, ¿ya? Tenemos otro hidrógeno acá y este también. Entonces, los dos primeros son Zaitsev, el último no lo es, anti-Zaitsev o no Zaitsev, como le quieran llamar, porque es el menos sustituido. Por lo tanto, es el alqueno menos estable termodinámicamente hablando. O sea, este sería el producto cinético. El que se forma más rápido porque la base más rápidamente puede tomar un protón de donde hay menos impedimento estérico, como en el caso del metil, pero los otros son los productos termodinámicos o más estables porque se forman alquenos más sustituidos, o sea, la base tiene que tomar el protón de donde hay mayor impedimento estérico. Y aquí, ¿cuál de los dos es el mayoritario? De acuerdo a lo que estudiamos en la clase pasada, ya este sería, ¿no es cierto?, para el mismo lado, perdón, aquí me había equivocado, para el mismo lado, Z, acá el E, entonces tenemos que el E sería el mayoritario. Entonces el E, después vendría el Z y después vendría el producto anti-Zaitsev o producto cinético, que sería el alqueno menos sustituido. Entonces tenemos esos tres, ya, y el orden entonces de cantidades sería L, el mayoritario, y eso, ¿no es cierto?, que el cinético. Y ahí entonces una estrategia ya aparte de las que estábamos viendo desde la clase pasada para formar un enlace doble. Entonces terminen de anotar para poder ir ahora a algunas consideraciones teóricas teóricas y empíricas sobre la formación de un alqueno. Hagamos el diagrama de energía para esta reacción. Esta sería entonces una reacción E2 de tipo concertada. Tendríamos que los reactantes están reaccionando en una etapa directa para dar origen al producto 1, al producto 2 y al producto 3. Entonces, desde el punto de vista de la energía, para el transcurso de esta reacción tenemos que los reactantes dan origen a 3 productos. Ya producto P1, que se va a formar más rápido, un producto P2 y P3 que se van a formar casi al mismo tiempo. ¿Ya? Hay poca diferencia, pero aquí hay más diferencia. Entonces, el producto P1 que se forma más rápido sería este, ya el producto cinético, entonces se forma más rápido. Pero productos P2 y P3 se van formando en competencia de manera más lenta, pero son los que después se forman en mayor cantidad, el P2 y el P3. Ocupemos un color verde. Ya porque son los productos más estables y por eso los dibujamos abajo en el diagrama de energía. P2 y P3 tienen menos energía, son más estables respecto a P1 que tiene una mayor energía potencial. Se forma más rápido antes en el transcurso del tiempo, sí, pero ese producto cinético. Luego los que se forman mayoritariamente son P2 y P3. Hay un intermediario cuando no es concertado y ahí el diagrama, si es que fuese esto vía E1, recuerden que cuando vimos las E1 los diagramas eran así, reactantes, intermediario y, ¿no es cierto?, después los productos.
Claro que sí. Sí. Para cada producto tenemos diferentes intermediarios. A ver, mejor veámoslo con un caso concreto ya, porque no podemos generalizar. Tiene que verlo caso a caso. No hay una regla absoluta, tiene que verlo caso a caso. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tuviera esto como intermediario? Ya, y compliquémoslo un poco más, no sé, a ver, coloquémosle acá otro metil. Si usted tiene eso como intermediario y está ocupando una base fuerte, voy a generalizar. Entonces, para poder formar el doble enlace, ya esta base puede tomar un protón de acá, puede tomar un protón de acá, que es lo mismo porque hay simetría, o sea, estos dos van a dar origen al mismo producto, o bien de acá, ahí ya no es lo mismo. Entonces, ahí cambia, ese protón es diferente, ¿no es cierto? Entonces, la base puede tomar un protón de cualquiera de esas partes, lo que ilustramos recién, como que la base puede tomar un protón y se forma un doble enlace. O bien, ¿no es cierto?, la base puede tomar un protón de acá y se forma un enlace doble. ¿Son iguales los productos? No, pero el intermediario que está dando origen a esto es el mismo. O sea, aquí habría un caso donde el intermediario es exactamente el mismo. Y vamos a tener, por lo tanto, que los productos posibles serían así, o bien hacia abajo, que ahí sería exactamente lo mismo para donde lo dibuje porque es simétrico. Ya entonces va a lo mismo ahí como lo dibujemos. Entonces este de acá sería el producto mayoritario. El producto Sizer, porque es el producto menos sustituido, no tiene hidrógeno en la estructura. Y este otro sería el minoritario porque tiene dos hidrógenos que están ahí al final. Es un alqueno de mayor energía. Entonces tengo producto P1, tengo producto P2. Entonces, ¿cuál es el cinético, el que se forma más rápido primero? ¿Dónde la base puede tomar protones más rápido? De estas posiciones, porque aquí hay un metil hay 6 hidrógenos versus un hidrógeno. 6 es a 1. Entonces tenemos que el P2 es cinético y P1 es termodinámico. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, ¿y de dónde puede venir ese carbocatión? Bueno, este carbocatión, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que estudiamos en la clase pasada, perfectamente podría venir de un haluro de alquilo que por ruptura térmica dio origen a eso. O sea, esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Por ruptura térmica, por temperatura aplicado ahí al medio, se rompe y después, ¿no es cierto?, la base, que podría ser un etóxido de sodio, como vimos recién, puede formar el alqueno respectivo. Entonces acá usted tiene que este reactante está dando origen a un intermediario 1 y eso está dando origen a dos productos, ¿ya? A producto P1 y a producto P2. Y el diagrama de energía en este caso entonces sería que los reactantes pasan a través de un intermediario 1 y ese intermediario da origen a un producto P1 y un producto P2. Entonces, ¿cuál era el cinético? El cinético P2 de mayor energía versus P1 de menor energía. Y bueno, como el cinético siempre se forma un poco antes, aquí deberíamos hacerlo un poquitito así. ¿Ya? Se forma siempre primero el cinético, ahí P2, y después un poco más acá P1 termodinámico. Bien, volvamos entonces acá. Miren, algunas consideraciones. Dice, 1. Uso de un haluro de alquilo secundario o terciario de ser posible. Entonces, ¿por qué? Ya, si maximizamos acá, para ir dibujando alguna pequeña estructura acá, lo que se está diciendo es esto. Si usted quiere crear un alqueno, ocupe un haluro secundario o un haluro terciario de ser posible. Nunca primario. ¿Por qué? Porque secundario o terciario tienen impedimento estérico en el carbono. Entonces la reacción de sustitución no va a ocurrir. Va a ocurrir solo la eliminación y no la sustitución. Así que repasen el material de sustituciones y eliminaciones. 2. Cuando la síntesis debe hacerse con un haluro primario, empléese una base voluminosa. De nuevo, ¿por qué? Y la razón es la misma. A ver, cuidado, ¿qué es lo que estamos diciendo acá?
¿Qué pasa si estoy obligado a ocupar un haluro primario? Por ejemplo, algo así. Un resto de molécula indefinida y aquí tengo un carbono primario halogenado. Entonces, este es primario. Cuidado, entonces te dicen, yo quiero formar el alqueno acá. Quiero formar el enlace doble ahí y que salga el cloro. Entonces, si yo quiero formar el enlace doble acá, no puedo ocupar una base nucleofílica, porque si yo tengo un nucleófilo va a ocurrir la sustitución. El nucleófilo le pega al carbono, sale el cloro y queda unido el nucleófilo acá. Yo no quiero el sustituto, quiero la eliminación. Entonces, ¿qué hago? Ocupo una base de elevado impedimento estérico. ¿Cuál? Una de las más empleadas se llama terbutóxido de potasio, que la vamos a dejar escrita acá. Terbutóxido de potasio es una de las bases más empleadas de mayor impedimento estérico, una base relativamente económica, donde ustedes pueden ver que el oxígeno está unido a un grupo terbutilo. Entonces tiene un tremendo impedimento estérico sobre sí. No le es fácil actuar como nucleófilo, solo le es fácil actuar como base captando protones que son más pequeños. Ocupamos una base grande, de gran impedimento estérico, no una base pequeñita nucleofílica que golpea al carbono primario, que no es lo que queremos. No es la única base, ya a lo largo de este curso vamos a ver varias otras más, incluso bases orgánicas también, superbases orgánicas nitrogenadas. Tercero, use una elevada concentración de base fuerte y no polarizable, como un alcóxido. Lo que estábamos explicando recién, un alcóxido, ya base fuerte, no polarizable, como un alcóxido. Dice, ¿por qué? Porque en caso contrario, si usted ocupa una base débil, polarizable, cuando digo una base débil, usted dirá, bueno, ¿y qué es una base débil? Por ejemplo, una base débil sería ocupar una amina. ¿Qué pasa si usted ocupa, por ejemplo, una amina, ya, como etilamina? Esa es una base débil, neutra. No es una base fuerte como el alcóxido. Esto es débil, pKa 9 versus pKa más de 16, el terbutóxido de potasio. Mayor a 16 versus alrededor de 9. A mayor pKa, mayor basicidad. Es una base muy fuerte, una base débil comparada con esa. La reacción no será bimolecular, sino unimolecular. O sea, si usted ocupa una base débil, lo que dice acá, que vamos a tener reacciones unimoleculares. Usted dirá, ¿y qué significa una reacción unimolecular? Que vamos a pasar a través de un carbocatión intermediario. Y si pasamos a través de un carbocatión intermediario, hay mayor probabilidad de que también ocurra una sustitución. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una competencia de reacciones, una competencia entre la SN1 y la, bueno, aquí deberíamos eliminar esto está mal, y la E1. Ya sé que ahí hay que hacer una pequeña corrección. Así que, contra más fuerte la base, mejor. Dice, bases típicas acá, dice etóxido de sodio, ok, ya lo vimos en el ejercicio, en etanol como disolvente, y terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico como disolvente, o sea, se ocupa el alcohol respectivo para solubilizar la base. Son bases típicas empleadas para promover la reacción E2. ¿Por qué? Debido al criterio 3, o sea, es una base fuerte. Nótese que el disolvente es el alcohol correlativo en cada caso, ¿ya? Ahora usted dirá, ¿por qué eso es así? A ver, si tenemos, por ejemplo, el etóxido de potasio, ¿por qué ocupamos como disolvente etanol? ¿Por qué no ocupar otro alcohol? ¿Por qué se ocupa el alcohol que tiene la misma estructura? O, por ejemplo, lo que decíamos con el otro, si tiene terbutóxido, ¿por qué ocupa como disolvente terbutanol? Ocupamos el mismo disolvente porque de esa manera, si la base atacara al disolvente, se forma la misma base. Esto capta un protón y se forma etanol y como resultado tendríamos formación de tóxido. Entonces es un sistema autosustentado.
Bien, y lo último, 5, dice ahí, empléese temperaturas elevadas. También lo hemos dicho, ya que para eliminaciones es bueno utilizar calor, debido a que el calor generalmente favorece la eliminación por sobre la sustitución. Y aquí la explicación es un poquito más complicada, ya es una explicación termodinámica. Dice, porque las reacciones de eliminación están entrópicamente favorecidas por sobre la sustitución, o sea, las reacciones de eliminación generan mayor entropía, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando decimos que están entrópicamente favorecidas, las eliminaciones generan mayor entropía. ¿Debido a qué? A que los productos son más numerosos que los reactantes. Recuerden que la entropía a nivel de colegio se entendía como el grado de desorden de un sistema, o sea, estamos generando mayor cantidad de moléculas y por lo tanto los productos son más desordenados que los reactantes. Se genera mayor desorden que en una sustitución porque estamos generando más productos. Dice, por lo tanto, el factor delta S en la ecuación de energía libre de Gibbs. ¿Cuál es esa ecuación? ¿Ya? A ver, lo podemos... Delta G igual delta H menos T por delta S, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que la entropía es mucho mayor, significa que este término es mucho más grande y por lo tanto todo este producto se hace muy negativo. Y si esto se hace muy negativo, esta resta también se hace más negativa. Y un valor de delta G más negativo significa que el proceso es más favorable. Ya, esa era la explicación. Entonces, usted quiere que haya entropía, por lo tanto usted calienta la reacción, aplica un golpe térmico para que ésta se lleve a efecto. Bien, pasamos entonces a las reacciones ahora de los alquenos, particularmente la adición electrofílica al doble enlace. Entonces, número 1, vamos a ver qué reacciones experimentan los alquenos. Habiendo visto cómo se sintetiza un alqueno, ahora podemos ver qué reacciones experimentan los alquenos. Y siempre vamos a estarnos moviendo de un lado para el otro. Formar un alqueno y luego hacer reaccionar un alqueno. Bueno, acá tenemos un ciclo hexeno y vamos a ver la primera reacción, que es la adición de ácidos fuertes. Y este ciclo hexeno no está sustituido. Nótese, tiene 2 protones. Entonces la pregunta, ¿y qué pasa si está sustituido? Se sigue la regla de Markov-Nikov. Ya nos vamos a detener un segundo en eso, vamos a recordar, mejor dicho, eso. Pensemos un poco acá. Los alquenos son incompatibles con los ácidos. ¿En qué sentido? En que van a reaccionar. O sea, eso es lo que queremos acá, que reaccionen. Nótese, enlace doble, ¿qué se está adicionando? Ácido clorhídrico. Luego se adiciona ácido bromhídrico. Se adiciona ácido sulfúrico. Entonces aquí tenemos un grupo ahí que se ha adicionado y ese grupo, SO3, eso sería un grupo sulfato ácido. En los otros casos estamos formando el haluro. Usted recordará y me va a decir, pero profesor, de un haluro de alquilo yo puedo llegar al alqueno. Sí, ¿cómo? Con una base fuerte yo saco el protón y llego al alqueno. Ahora estamos viendo al revés, con un ácido fuerte usted va del alqueno al haluro. ¿Se fija? Estamos viendo como la reacción inversa ahora. Usted dirá, ¿y cuánto ácido ocupo? Bueno, todos estos ácidos se ocupan por lo general en exceso. No es una gotita de ácido, no es catalítico, es un exceso de ácido para hacerlo reaccionar. ¿Ya? Entonces, podríamos detenernos en cualquiera de eso, pero lo vamos a complicar porque la pregunta que dice ahí abajo es, bueno, ¿qué pasa si el alqueno no es así de simétrico, de sustituido? Hagamos uno de esos, voy a que sea sustituido. Por ejemplo, ¿ya? Hagamos el con ácido sulfúrico, que es el que se ve más raro. Entonces, consideremos el siguiente caso. Ahí y CH3, ya, una pequeña variación, más ácido sulfúrico. Que es la fuente, ¿no es cierto?, dadora de protones, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir en una primera etapa es una reacción ácido-base. Va a ocurrir el ataque nucleofílico. El alqueno actúa como nucleófilo, el protón del ácido actúa como electrófilo. Por lo tanto, el doble enlace captura un protón y se forma un sulfato ácido.
Entonces, POUBAR, ácido sulfúrico en exceso para que esta reacción sí lleve efecto. Por lo general, el ácido sulfúrico es tan fuerte que estas reacciones se hacen a temperatura ambiente o en frío incluso, porque calentar puede llevar a la carbonización, a la destrucción de la materia orgánica en presencia de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es digestivo, o sea, cuando se calienta, se refugia por un periodo de tiempo con calor sobre materia orgánica, la puede destruir, es muy fuerte. Entonces podríamos hacer esta reacción a temperatura ambiente o incluso en frío, como les digo, con hielo. Bien, se captura el protón y aquí hay dos posibilidades, hay dos caminos posibles. Podemos tener que se forma un carbocatión ahí, o bien se forma el carbocatión abajo. Ya, ¿cuál de los dos se forma? ¿El A o el B? Y se está liberando, ya se está liberando, ¿no es cierto?, el sulfato, ya más O, S, O, H. En los dos casos es el mismo, ya, pero ¿cuál es el que se forma entonces? ¿El A o el B? El primero es un carbocatión. Ya, muy bien. El primero es secundario y el de abajo es terciario. Entonces, el que tiene mayor estabilidad es el terciario. Este es el secundario. Entonces, el secundario no se forma. El que se forma es el B, porque es terciario. Entonces, él es el que se va a formar. En otras palabras, claro, usted puede decir, pero ¿y no se formará un poquitito del A? Bueno, si se llegara a formar un poquitito, va a ser despreciable lo que se va a formar. Una traza uno le llamaría. Entonces, si hacemos reaccionar ahora con el sulfato ácido, que lo volvemos a replicar abajo, se va a formar el B, porque el B genera un carbocatión terciario que es más estable que el A. Menos reactivo, claro, significa más estable. ¿Okay? Lo más correcto es decir acá que este carbocatión es más estable que un carbocatión secundario. Por eso se forma el terciario y ese da origen al producto de tipo Markovnikov. Entonces, la reacción ahora transcurre de forma rápida. Vamos a hacer los dos caminos, ya vamos a trazar los dos caminos y vamos a tener que el producto de arriba, ya el producto de arriba sería O, y lo puedo abreviar si quiero, SO2H, o bien aquí abajo hay un metil, entonces aquí quedaría O, SO2H, entonces SO3, perdón, ¿no es cierto? Es SO3H, así que ahí para que rectifiquen, vamos a borrar para que se vea bien, eso es SO3. El producto de abajo sería entonces el producto de tipo Markovnikov. Y el de arriba es el producto anti-Markovnikov. El de arriba es traza, o sea, capaz que ni lo detectamos. Mientras que el Markovnikov es el producto estable, mayoritario, el que sí vamos a tener aislado fruto de este proceso. Producto Markovnikov significa que el protón se ha adicionado al carbono menos sustituido. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de Markovnikov, significa que el protón se adicionó al carbono menos sustituido. Y por lo tanto, el grupo sulfato ácido se adicionó al carbono más sustituido. Recuerden que aquí en esta etapa, cuando hay un carbocatión, el carbocatión es trigonal plano y por lo tanto el ataque puede ser por la cara de arriba o por la cara de abajo. Usted dirá, ¿y se forman dos productos? Se forma solo uno porque el producto final es aquiral. No hay formas R y S. Se forma un único producto independiente si el ataque es por arriba o por abajo. Ocurre en un 50% de probabilidad un ataque por la cara superior o por la cara inferior. Y se forma exactamente el mismo producto porque el carbocatión no es proquiral. Entonces el producto final es aquiral.
Bien, en esta imagen tenemos varias reacciones donde hay que predecir el producto de adición electrofílica al doble enlace. Entonces, no el mecanismo, simplemente predecir qué es lo que está pasando en cada caso. Vamos al primero. Ahí, ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuál producto? El producto Markovnikov en todos los casos, el producto mayoritario. Entonces, aquí está lo que acabamos de resolver en el ejercicio anterior, pero ahora con ácido clorhídrico. Entonces, usted dice, bueno, ¿dónde se va a añadir el cloro? El cloro va siempre, según Markovnikov, al carbono más sustituido y el protón va siempre al carbono menos sustituido, según Markovnikov. Entonces, el enlace doble capta el protón quedaría unido aquí abajo, se forma un carbocatión terciario, el carbocatión terciario es atacado por el cloro y por lo tanto el cloro va a quedar unido acá. Entonces, el producto acá esperado, según Markovnikov, sería así. El CH3 y el cloro. Ya, y lo demás queda implícito. Aquí había un protón, pero capta el otro, entonces van a haber dos. Eso queda implícito en la estructura. Segundo problema, ya aquí tenemos este buteno, que es bastante volátil. Esta es una reacción probablemente en un reactor a presión, porque esto, con toda seguridad, esto es gas a temperatura ambiente. Entonces este buteno que tenemos acá, que en realidad es un 2-metilpropeno, es reaccionado con ácido. Vamos para allá. Entonces usted dice, ¿y qué es lo que se está adicionando, profesor? Bueno, piense, si tiene un ácido acuoso, significa que vamos a adicionar agua. Esto es agua acidificada. Entonces no es un ácido concentrado, es un ácido diluido, por lo tanto va a haber mucha agua en el medio. Entonces el agua, ¿a qué podría dar origen una molécula de agua? A un alcohol. Por lo tanto, tenemos que el carbono más sustituido, ¿cuál es? ¿Carbono A o carbono B? El carbono B, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que ahí, así está la estructura, se va a adicionar el hidroxilo, ya el carbono más sustituido es este, el B. Entonces, ahí se va a adicionar el hidroxilo, hagámoslo de otro color. Y al otro lado queda, acá quedaría, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El protón, porque no es necesario dibujarlo, pasamos de un CH2 a un CH3. Se ha formado terbutanol, un alcohol simétrico. Es por la regla de Markovnikov. Dibujemos los dos. Mire, en el primer caso, a ver, hagamos el mecanismo completo de ese. Ya, vamos al mecanismo. Entonces, tenemos este alqueno, que ahí tenía hidrógeno, hidrógeno, y acá tiene metil y metil. Entonces, tenemos dos posibilidades. Cuando va a captar un protón, el enlace pi es el que capta el protón. Estos dos pares electrónicos de tipo pi son los que se rompen para la captura protónica. No es el enlace sigma, es siempre el enlace pi. Y aquí entonces tenemos que hay dos posibilidades. Podemos captar el protón de esta forma y dejar entonces el carbocatión terciario ahí, CH3, CH3 y aquí CH3. O bien, ¿no es cierto?, va a quedar al otro lado. Entonces sería acá el carbocatión y por lo tanto tendríamos acá CH3, protón, CH3. Son las dos posibilidades, ¿no es cierto? Podemos tener el protón en cualquiera de las dos posiciones. Ya, bueno, si nombramos esto, en realidad sería carbono 1, carbono 2. Por lo tanto, tenemos que acá en la primera el protón se ha adicionado al carbono 1, mientras que en la segunda alternativa se ha adicionado al carbono 2. Entonces, ahora una molécula de agua del medio va a reaccionar con cualquiera de los dos, pero el primer camino es el más probable, el segundo no. Ya entonces, este de aquí abajo no ocurre. Te diré, ¿y cómo sabe que no ocurre? Porque el carbocatión que estamos formando ahí es un carbocatión primario y esos no existen. Son tan inestables que no se forman. Ya a veces se forman los secundarios. Un primario nunca se va a formar, es tremendamente difícil que se forme un carbocatión primario, entonces no va a ocurrir ese camino. El otro sí.
Y por lo tanto ahora tenemos que ese carbocatión trigonal plano, nótese que eso que está ahí es un metil, todo esto es un metil, ya es un CH3. Ese carbocatión plano puede ser atacado por ambas caras. Por lo tanto, si lo volvemos a dibujar con estereoquímica, no olvide que este carbono ya tiene 3 metiles unidos a él, está así. Tiene carga positiva, por lo tanto tiene un orbital vacío, PZ vacío sobre sí, y tiene carga positiva. Ese es el carbocatión. Y este carbocatión ahora es atacado por una molécula de agua. Y la molécula de agua puede atacar por la cara superior del carbocatión o por la cara inferior del carbocatión, o sea, es un ataque de tipo SN1. ¿Por cuál cara ataca mayoritariamente? No hay preferencia, 50 y 50. 50% de probabilidad por ambas caras porque el carbocatión no tiene impedimento estérico, entonces el ataque puede ser por cualquiera de las dos caras, por la cara superior o por la cara inferior. No hay preferencia de cara en el ataque. Pero el producto que se forma es el mismo porque el carbocatión no es proquiral. Entonces vamos a tener CH3, carbono, CH3, CH3, O, H2. Porque la molécula de agua ha ingresado a la estructura y finalmente en un proceso rápido ácido-base, el agua del medio capta el protón catalítico. Entonces de esa manera generamos el alcohol neutro. La captura, la formación del alcohol más H3 o más. Es ahí el mecanismo y es ahí la explicación de por qué entonces se está formando esta estructura y no otra. En resumen, entonces, acá el producto es CH3, 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 hidroxilo, terbutanol. Bien, vamos al siguiente. Tenemos un alqueno perfectamente simétrico de tipo E y va a captar entonces un protón del ácido y por lo tanto el sulfato ácido va a tener que añadirse a alguna parte. Como es simétrico, no hay preferencia de adición, o sea, va a formarse el mismo producto si se une a un carbono o al otro porque la molécula tiene un perfecto eje de simetría, ¿no es cierto? Entonces va a dar exactamente lo mismo. Entonces en este caso en particular, CH3, así y así, donde ustedes quieran podemos colocar acá, por ejemplo, el O, SOOH. ¿Ya? Y eso significa que por lo tanto el protón quedó unido acá. Entonces puedo dibujar ahí el otro protón. Pero se entiende, o sea, este protón lo podemos omitir del dibujo, del trazado final, porque se entiende que se añadió al otro carbono diferente, ¿no es cierto?, adyacente alfa respecto al grupo sulfato ácido en este caso. Vamos a lo siguiente, miren, los tres últimos que tenemos acá son bastante interesantes porque son con un ciclo. Entonces, primero, tenemos que este CH2 está directamente conectado hacia afuera y tenemos que el carbono del ciclo sería terciario y este otro sería primario. Entonces, según Markovnikov, ¿dónde se va a ir el protón? El protón se va a ir al primario y el sustituyente al más sustituido o terciario. Entonces, el que queda sustituido es el terciario. Misma pregunta acá. Tengo un terciario y un secundario.
¿Cuál va a ser sustituido? El terciario. Finalmente, acá tengo terciario versus secundario. ¿Cuál va a ser sustituido? El terciario. Siempre el más sustituido es el que va a recibir el grupo que ingresa y el protón va al otro carbono. El protón va al carbono donde hay más protones conectados a él. Por lo tanto, no se vayan a confundir acá porque recuerden que el doble enlace desaparece. Entonces esto quedaría así. Segundo caso. Tendríamos que esto, ¿no es cierto?, adiciona alcohol. Y último caso. Recuerden que hay un metil, CH3. Entonces acá tendríamos O, SO3, OH.